Bienvenidos al programa 66 de Área Protegida, que se emite por la radio online El Provincial, www.provincial.com.ar, o por la aplicación disponible para los celulares. Con el nombre de Área Protegida 2022, nos pueden ubicar en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y escuchar en nuestro podcast de Spotify y en nuestro canal de YouTube. Ya disponen de trivias sobre patrimonio en Instagram, para aprender, pero de una forma muy entretenida. Saludo a nuestra audiencia de Área Protegida. Hoy no nos acompaña Rubén Vera por algunos problemitas de salud que seguramente muy pronto podrá solucionar, y por ello vamos a ir directamente a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Andrea Yunta. Estás escuchando Área Protegida por El Provincial Radio, con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. En este segundo bloque de Área Protegida tenemos el gusto de presentar a Andrea Yunta. Es profesora titular concursada, Historia de las Artes Plásticas 6, Arte Moderno y Contemporáneo, y de Historia de Arte Americano 2, Arte Latinoamericano Moderno y Contemporáneo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Andrea Yunta es investigadora, curadora y escritora con una amplia experiencia en el arte latinoamericano en la escena internacional, desarrollada en exhibiciones, ensayos en revistas especializadas, catálogos de exposiciones, la enseñanza y la investigación académica. Sus campos de interés incluyen el arte del siglo XX y XXI de América Latina e internacional. Ha escrito extensamente sobre el arte latinoamericano, sobre memoria y política, sobre el poder de las imágenes, particularmente sobre el Guernica de Picasso y sobre arte, género y feminismo en América Latina. Es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y profesora de arte latinoamericano y de arte internacional en la Universidad de Buenos Aires. Tuvo cátedra de Historia y Crítica del Arte Latinoamericano en la Universidad de Texas, Austin, donde también fue directora fundadora del Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos, CLAVIS. Fue profesora visitante de l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Duke, Durham, de la Universidad de Monterrey en México, profesora visitante Tinker de la Universidad de Columbia en Nueva York, entre otras. Pronunció conferencias en museos y universidades que incluyen el MoMA de Nueva York, el Museo de Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Casa del Arte de Múnich, en Bahnhof Museum de Berlín, Harvard University, University of California, Berkeley, Arts Institute de Chicago, Princeton University y la New York University. Ha sido galardonada con numerosos premios internacionales y nacionales, entre los que se destacan los de la National Gallery of Art de la Paul Getty Foundation y la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, de Harrington Fellowship de la Universidad de Texas en Austin, de Tinker Visiting Professorship de la Universidad de Columbia, Nueva York. Sus libros y exposiciones han recibido premios internacionales y en 3 oportunidades fue reconocida en Argentina con el premio Conex. Es académica de número, el sitial número 2, de Carlos Ripamonte, que fue nombrada el 16 de agosto del 2018. Es autora de numerosos libros que incluyen Vanguardia, Internacionalismo y Política del Arte Argentino en los años 60, de la Universidad de Duke, Postcrisis de siglo XXI, Escribir las imágenes, también de siglo XXI, Objetos mutantes, Palinodia, ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?, de Arteba, El Guernica de Picasso, de Biblos. Su más reciente libro, Feminismo y Arte Latinoamericano, que fue publicado en el 2018 por la editorial Siglo XXI. Ha sido curadora de la retrospectiva de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, y en la Pinacoteca de San Pablo. Co-curadora de la exposición Extranjerías, con Néstor García Canclini, en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en México. Co-curadora de Verbo América, con Agustín Pérez Rubio,
en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y de Mujeres Radicales del Arte Latinoamericano 1960-1985 junto a Cecilia Fajardo Gil en el Hammer Museum de Los Ángeles, el Brooklyn Museum de Nueva York y la Pinacoteca de San Pablo. También fue curadora de la 12ª Bienal del Mercosur en Porto Alegre, Brasil, en el 2020. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Es un gusto que estés con nosotros en Área Protegida, un nosotros reducido porque hoy lamentablemente no nos puede acompañar Rubén Vera, pero bueno, incluso te doy la bienvenida en su nombre. ¿Cómo andan tus cosas? Y realmente me interesa mucho tu presencia porque siempre has tenido como objeto de estudio, por lo menos, aquellos que interpelan digamos, al público en general, digamos, como actores y demás, han sido contestatarios, y has trabajado temas complejos, ¿no? Recuerdo, digamos, tus primeras incursiones, por ejemplo, con Picasso y el Guernica. ¿Cómo fue esa experiencia? Me parece más que interesante. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Contenta de estar conversando. Y te cuento un poco porque el hecho de que una latinoamericana trabaje sobre el cuadro más importante del siglo XX, uh-huh. Siempre motiva esta pregunta, ¿no? Sobre todo en Europa, donde me llevó bastante tiempo que me tomaran en serio. Uh-huh. Hilando hacia el pasado, yo creo que a mí siempre me preocupó o me interesó el poder de las imágenes, ¿no? Cómo ciertas obras acumulan un poder que provoca todo tipo de reacciones, ¿no? En este caso es una obra que la crítica considera valiosa, pero en otros casos son obras que ni siquiera la crítica ha considerado valiosa y producen reacciones, ¿no? Claro. ¿Por qué las imágenes conmueven? Ayer fui a ver una obra de teatro y pensaba cuánto más cerca me siento de las artes visuales, ¿no? Que te producen esa contemplación uno a uno, ¿no? Uh-huh. Y que uno puede moverse en el espacio y decidir qué quiere ver, qué no quiere ver, ¿no? Claro. Y bueno, estaba escribiendo mi tesis de doctorado en plena investigación, con un trabajo muy intenso sobre revistas culturales en América Latina, uh-huh. y tratando de seguir la arquitectura del debate, el intenso debate que en los años 60 se produce acerca de la relación entre el arte y la política, si esta relación debía existir, si esta relación era algo que podía pedírsele al arte, y cómo se cumplía esa relación. Ejemplos. Y ahí lo que me encontraba una y otra vez era que tras largas elucubraciones, todos llegaban a la certeza de que era Guernica la obra que mejor resolvía esa relación compleja. Ajá. Y yo estaba trabajando los años 60, el comienzo de la performance, ¿no? Que se llamaban happenings, el comienzo de las instalaciones, que se llamaban recorridos en esos años, en un proceso de desmaterialización del objeto artístico, ¿no? Entiéndase, la pintura reemplazada por el arte del cuerpo, los objetos encontrados, el assemblage, el ready-made, es decir, esos collages de objetos de la vida real. Y ahí me pregunté, bueno, ¿cómo es posible que en medio de esta combustión de los lenguajes del arte, quienes están pensando el futuro de América Latina como un futuro revolucionario, el futuro socialista, pongan como ejemplo una obra que se había hecho 30 años antes, ¿no? Claro. Es decir, qué capacidad tenía ese pensamiento de pensar propuestas en términos de contemporaneidad, cuando había artistas que estaban planteando desde estos lenguajes transformados formas de respuesta a la relación entre el arte y la política, ¿no? El avión de León Ferrari contra la guerra de Vietnam sería un muy buen ejemplo, pero podríamos también pensar en las obras de Lea Lublin, que fueron censuradas. Bueno, así que cuando terminé mi tesis, decidí abocarme a estudiar cómo había logrado esa imagen acumular tanto poder. Uh-huh.
Y ahí empezó un largo derrotero, porque eso fue en el año 2000, por muchísimos archivos en los Estados Unidos y en Europa, investigando los viajes de Guernica, conferencias que hubo en los años inmediatamente posteriores a Claro. la Segunda Guerra Mundial. Bueno, los distintos acontecimientos que se fueron dando en torno a esa obra, ¿no? Y bueno, muchas cosas publiqué, pero tengo un archivo enorme Me imagino. y una investigación hecha que, bueno, trabajar el archivo Picasso requiere mucha concentración, ¿no? Así que estoy buscando el momento para abocarme solo a eso Claro, y porque terminar. aparte, vos fijate que Guernica tiene que ver con en la historia real, con un bombardeo, pero que no es lo que aparece en el cuadro, es decir, es una instancia absolutamente simbólica, pero que, como bien decís, produjo un impacto terrible todavía hoy, ¿no? Es decir, más allá que yo creo que logró la aceptación generalizada, no solamente del círculo de la gente de arte, pero reacciones fuertes, porque incluso fue vandalizada en un momento determinado, y hace muy poco, unos 30 años creo que está en el Centro de Arte Reina Sofía, es decir, que evidentemente, como decíamos al principio, fue una obra que interpeló e interpela, y manifiesta, digamos, una instancia muy fuerte, ¿no? Del cual no se puede ser ajeno, es decir, no podés simplemente admirarla o mirarla sin que te conmueva, es decir, no hay forma de abstraerse de esa situación, ¿no? Realmente es muy fuerte esta instancia, digamos, que logra una obra de arte, ¿no? Sí, es un caso excelso, ¿no? En Sí. esta relación punzante entre la imagen y la sensibilidad y los afectos. Para mí siempre fue interesante preguntarme, bueno, si el poder radicaba en la imagen misma o radicaba en los contextos, Uh-huh. ¿no? Que la generaron, ese contexto urgente y caliente de la Guerra Civil Española, de este Claro. bombardeo que representa una nueva etapa de la guerra, ¿no? La guerra en el aire, Uh-huh. que anuncia la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, muchos expertos consideran que no es buena la obra y de hecho cuando la obra se presentó, intelectuales de izquierda, de hecho el mismo gobierno vasco, Uh-huh. eh, sentían que la obra no correspondía a lo que representaba, ¿no? Fundamentalmente porque el bombardeo fue de día, después del mediodía, y la imagen de Picasso representa la escena en la noche. Entonces, ahí Picasso dice, bueno, que a él le gustaría donarlo al gobierno vasco, que ya estaba en el exilio, ¿no? Después del 38, del 30, ya antes de la guerra salen al exilio, pero van a ver el cuadro al pabellón de la República en París, y no les gustaba el cuadro, ¿no? Uh-huh. O sea que ahora que el cuadro está en el Reina Sofía y que quieren que vaya al País Vasco, y bueno, hay todo un debate muy intenso dentro de España, ¿no? Sobre dónde tiene que estar el cuadro. Bueno, todos lo quieren, pero por supuesto el Reina Sofía no lo va a soltar Obviamente. más. Pero bueno, es interesante, ¿no? De hecho, Anthony Blunt, que era el triple agente, ¿no? Que trabajaba para distintos sectores, historiador del arte, escribió una reseña muy negativa sobre la obra. Uh-huh. Entonces, bueno, quiere decir que se construyó un consenso. Entonces eso es lo que también te permite pensar dónde radica. Radica en la calidad de la obra, radica en los debates que se produjeron en torno a la obra, radica en el hecho de que Picasso tomó decisiones certeras a la hora de realizarla, porque él tenía un panel mural, un espacio, digamos, en el muro que tenía que cubrir con la pintura, pero en lugar de hacerla sobre tablas de madera, como lo hizo Joan Miró, lo pinta sobre una tela con bastidor, que requería sacar la tela, enrollarla, desarmar el bastidor. Cada vez que se volvía a montar había que volver a clavar la tela, pero es eso lo que le permite, cuando termina la Feria Internacional, llevarse la obra a su Ya, estudio. ya.
Y sin ese hecho, digamos, respecto de la posibilidad de mover una pintura de ese tamaño, pensá que tiene más de 7 metros por más de 3 metros de altura, fue una decisión que colaboró mucho en la posibilidad de movilidad de la obra, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante esta pregunta, ¿no? ¿El poder de una imagen radica en la imagen o radica en los contextos, en los debates? Claro. Yo no la puedo, yo creo que, bueno, hay parte que radica en la imagen y hay parte que radica en los contextos. Creo que es todo un conjunto de elementos, ¿no? Pero bueno, es una obra que provoca mucho debate hoy en día dentro de España, porque pensá que cuando se inaugura el Museo Guggenheim de Bilbao, ahí tenías el dinero de la Fundación Guggenheim, que querían que el Guernica estuviera para la apertura del museo. Y ahí el museo responde que no, que por razones de conservación no se puede mover, que ya no se puede sacar del bastidor. Entonces los del Guggenheim le dicen, bueno, nosotros tenemos toda la tecnología para ponerla en una caja. Sí, no, pero no puede ser una caja vertical. Nosotros tenemos la tecnología para tener un camión donde puede ir horizontal con unas ruedas que amortiguan la vibración. Nosotros construimos una carretera para ese transporte. O sea, es todo cuando lees esos debates. Por supuesto, también lo quiere el Museo de Barcelona, ya también lo quiere el Museo de Málaga. Y es tal el grado de observación social que hay sobre esa obra y sobre lo que sucede, que el Reina Sofía no la mueve ni un centímetro. Claro. Y estuvieron haciéndole una limpieza. La limpieza, montaban todo cada noche, pintaban un fragmento, desmontaban todo, y a la noche siguiente volvían a seguir con la limpieza. Claro. Porque ya el solo hecho de tocar la obra genera respuestas como, bueno, entonces sí se puede mover, bueno, si la están restaurando, o sea, es un debate muy fuerte en España, ¿no? Lo interesante en tu caso es que además de ser, digamos, investigadora y hacer esto de historia del arte, también has tenido como una parte práctica, por así decirlo, de implementación y de gestión con lo que tiene que ver con la curaduría, ¿no? Es decir, que has trabajado también en ser curadora de muestras. Vos hablabas recién de León Ferrari, que a mí me pasa algo gracioso, porque León Ferrari es ingeniero, y hay momentos que veo fotos de él y lo veo muy parecido a Saba. Te digo, qué notable es decir que estos dos personajes que empezaron en situaciones tan científicas y duras como puede ser la ingeniería, de pronto se vuelquen a instancias artísticas. Y también, es decir, ahí en cierta medida te metiste con un artista polémico, por llamarlo de una manera, es decir, que ha suscitado y suscita todavía hoy bastante a más de 10 años de su muerte, bastante. Y vos hacías referencia recién a la obra esta de Civilización Occidental y Cristiana del 65, donde está Cristo, ¿no?, crucificado en un avión de guerra americano, y qué difícil, ¿no? ¿Vos qué decisiones tuviste que tomar para que se exponga en el Recoleta, por ejemplo? Porque hay que llevar esa obra, ¿no? Y qué quiero decir, cuál es el mensaje que transmito y cómo lo hago. Bueno, la verdad que fue difícil porque pensá que el primer proyecto, es decir, yo trabajaba sobre la obra de León desde el año 92, que lo conocí, bueno, una persona fascinante. Es cierto que León era ingeniero, era un especialista en metales raros, pero él creció en el contexto del arte. Su padre pintó murales en muchas iglesias, construyó muchas iglesias, León le hacía el cálculo de los materiales, y creció, por supuesto, en relación con la iglesia, ¿no? Claro. Con los sacerdotes que venían a ver a don Augusto a su casa. Pero bueno, el primer proyecto que presentamos en Recoleta fue del año 97. Pero bueno, desde la dirección querían que co-curáramos la obra. O sea, la persona que estaba en la dirección en ese momento quería co-curar conmigo. Y bueno, eso tenía mucho
olor a control. Y yo le decía a León, mirá, León, que cure ella, yo no tengo problema. O sea, yo no voy a curar con ella porque no voy a estar, digamos, con una obra tan compleja, tan delicada. Bueno, siempre fui un poco aventurera, ¿no? En este tema del arte. Y León, por supuesto, quería que fuera yo, porque León, si yo era atrevida, León era 100 veces más atrevido. Y bueno, finalmente, cuando asume la dirección Nora Hochbaum, que fue hasta hace poco la directora del Parque de la Memoria, dice, bueno, hagamos la exposición. Y bueno, yo, por supuesto que siendo una retrospectiva, no iba a quitar la obra crítica, porque León tiene dos partes, ¿no? Tiene lo que él llamaba la obra linda y la obra política. Así que puse todo, la obra linda, la obra política, estaba muy bien montada, la verdad que fue un lujo trabajar ahí en el Recoleta, fue un lujo. Y León ya tenía un reconocimiento internacional importante. El Museo de Arte Moderno de Nueva York había comprado obra, el Museo de Houston, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto en Brasil también. Así que, bueno, era un terreno más seguro en el año 2004 que en el año 97, cuando presenté el primer proyecto. León era un artista de culto, adorado en la comunidad artística, pero que no se lo tomaba muy en serio, porque bueno, León tampoco se tomaba muy en serio todo el oropel del mundo del arte, ¿no? Claro. Así que, bueno, el avión no era lo peor, lo más conflictivo de esa exposición. Lo conflictivo era una sección, lo más conflictivo era una sección en la que León señalaba con unos collages muy irreverentes, ¿no? Donde metía santos de yeso adentro de licuadoras, de parrillitas de bifes, claro, de tostadoras, de ralladores. Pero no lo hacía como un gesto de falta de respeto, ¿no? Lo que él quería simplemente era lograr una empatía donde también entraba el humor que permitiera tomar conciencia respecto de qué atroz que es el pensamiento católico que desea a quien no piensa como uno que se vaya al infierno, ¿no? Claro. Y León decía, bueno, en el infierno es la tortura eterna. Claro. Entonces León quería con estos objetos que replicaban lo que aparecía representado en los infiernos de Giotto, de Miguel Ángel, ¿no? Todos esos tormentos donde están los pecadores en ollas, en brasas. León lo que quería era demostrar qué espantoso que es ese pensamiento hacia el prójimo, ¿no? Y que se pudieran representar que hasta sus hijos podían terminar en un lugar. Entonces él con eso lo que quería era que el público tomara conciencia, acción que él acompañaba a través de iniciativas concretas, porque León siempre fue un luchador, ¿no? Entonces le mandaba cartas al Papa pidiéndole la abolición del juicio final, pidiéndole la destrucción del infierno, pidiéndole volver a la palabra de Dios Padre, que no abonó la idea, o sea, es parte, digamos, de lo que trae el mensaje de Jesús, ¿no? La posibilidad de ser redimido y de tener el juicio final, ¿no? No es la condena a la mortalidad, digamos, claro, que Dios había decidido. Bueno, así que esa sección era la más tremenda. Pero bueno, yo no podía quitarla porque León había trabajado más de 10 años haciendo esas obras. Así que bueno, tomé muchos recaudos, no expuse ninguna obra que no hubiese estado exhibida con anterioridad, pero claro, así todo, yo creo que fue el contexto en ese caso, o sea, además de las obras, creo que fue el contexto el que provocó esa reacción desmedida del arzobispo Bergoglio, hoy el Papa Francisco, que escribió una carta que se leyó en todas las homilías de todas las iglesias de esa semana de la misa, donde decía que en el Centro Cultural Recoleta se había instalado la blasfemia. Que es algo bastante grave, ¿no? Porque el castigo que corresponde a la blasfemia es la muerte por apedreo. Así que
no era algo ¿Qué te tan... parece? Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial. Y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. CICOP, Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, organización no gubernamental que desde hace 30 años trabaja en pos del conocimiento y conservación del patrimonio cultural. Estamos en el tercer bloque de Área Protegida, nos acompaña Andrea Giunta, estuvimos hablando de Picasso, estuvimos hablando también de León Ferrari, lo que han implicado sus investigaciones y en este caso curaduría, que también en algún momento has trabajado con la figura de Berni, también alguien que en cierta manera está en esta línea de interpelar la realidad desde varios lugares, ¿no? Es decir, también León Ferrari es interesante por el mensaje y por las técnicas, ¿no? Es decir, en el caso de Berni, hablando de los marginados, si pensamos en Juanito Laguna, en Ramona Montiel, y el uso de ciertos materiales, yo no diría que son de basura, pero sí de descarte, ¿no? Es decir, o que pueden ser hoy hablaríamos incluso de términos de lo reciclable. Pero siempre, es decir, vos decías que eras bastante atrevida, yo creo que en algún momento tuviste que munirte de cierta armadura tipo medieval, porque sabías que te podían pegar desde tu propio círculo, digamos, de los críticos de arte, historiadores y demás, y del público, ¿no? Y es todo un desafío, realmente yo te felicito porque hay personas que frente a ese tipo de cosas prefieren decir, no, mejor no me meto porque tiene cierto peligro, pero vos no, es decir, ¿cómo fue también tu experiencia con la obra de Berni, es decir, y ese mensaje, digamos, que él trajo, digamos? Sí, bueno, yo trabajé fundamentalmente sobre la serie de Ramona, ¿no? Claro. Que interpreté desde una perspectiva feminista, aun Uh-huh. cuando Berni nunca tuvo nada que ver con el feminismo, pero Claro, bueno, claro. uno como investigador puede interpretar desde una perspectiva feminista. En un trabajo que lo comparé también, hice una lectura en simultáneo con la filmografía de Jean-Luc Godard. Ajá. Y una película, bueno, básicamente las películas de Godard de los años 60, ¿no? Vivre sa vie, La Chinoise, que también la filmografía de Godard, aunque Godard no era feminista, Claro, claro. participa de ese horizonte de época que establece el debate en torno a los derechos de las mujeres en los años 60, ¿no? Fundamentalmente en torno al poder de decidir sobre el propio cuerpo. Claro. Y entre esos poderes también la discusión en torno a la prostitución, ¿no? Entonces ese horizonte cultural que los involucra a ambos, tanto a Berni como a Godard, porque esto era lo que estaba en discusión, lo que aparecía en las revistas, bueno, lleva a esa obra que en mi apreciación o en mi análisis pone en crisis los múltiples aspectos, ¿no?, que involucra la prostitución, porque por un lado existe una condena social, Claro, al proxeneta, existe una condena moral a la mujer que entrega su más preciado tesoro para vivir de su cuerpo, sobre todo en Vivre sa vie, ella decide prostituirse, ¿no? Para tener una vida con acceso a otras cosas. Sí, más cómodas, por llamarlo de una manera. Y también representa el poder de decisión de una persona de usar el cuerpo como quiera. Claro. Entonces, la obra de Berni pone en escena esta complejidad, ¿no? Porque todo el tema de la prostitución, de la caída, ¿no?, moral de la mujer, esta película Detrás de un largo muro, que también
constituye un relato moralizante, ¿no? Esa muchacha que viene del interior del país, llega a la metrópoli, a Buenos Aires, y se prostituye. Es decir, había una larga tradición en la poesía, en la literatura, en las artes visuales, en torno al tema de la prostitución. Y creo que Berni le da una vuelta en la cual él no toma una posición e involucra muchos aspectos, ¿no? Desde la capacidad de visualizar el entorno social, la hipocresía, ¿no?, que rodea a la mujer que se prostituye, pero al mismo tiempo la capacidad de representarla a ella como una mujer empoderada, como, bueno, la mujer que transita distintas clases sociales también, ¿no? Que está en el llano y que está con los militares y que está con los burgueses. Así que eso me interesaba mucho y bueno, también era un poco desafiante escribir desde una perspectiva feminista sobre un artista que no tiene nada que ver con el feminismo, ¿no? Seguro. Pero bueno, esas son las licencias que nos permite nuestro trabajo, ¿no? Que es interrogar a las obras. Lo que pasa es que a veces, yo te digo, yo tomé conciencia, y con Rubén, es decir, con quien hacemos este programa, de la magnitud de este año, ¿no? Porque justamente habíamos empezado con el tema de ver el patrimonio desde la perspectiva de género, después estuvimos trabajando el tema de las pioneras, y viendo todos los trabajos de Carolina Quiroga, de Inés Moisset, viendo todas las pioneras en distintas ramas, en la parte de las letras, con María Rosa Lojo, estuvimos trabajando en las artes en general, con Malosetti Costa, con Dora Barrancos, el feminismo, digamos, en nuestro país y en América Latina. Uno dice, bueno, ya en el siglo XXI esto está, se ha logrado bastantes victorias en el sentido de lograr reconocimientos, este empoderamiento de la mujer, pero sin embargo, cuando vos te dedicás a hacerlo de mujeres radicales, hace relativamente poco, y pensando que el hecho de darle visibilidad a artistas, digamos, mujeres casi exclusivamente, no casi, también fue una situación compleja, quizás también de contexto, ¿no? Vos me decís, bueno, justo cuando se hace en Estados Unidos es una época cercana a Donald Trump, cuando se hace en Brasil cercana al Bolsonaro, y quizás no eran los momentos más propicios pero digo, si bien es un tema sobre el cual se avanzó muchísimo, esto de las mujeres en el arte latinoamericano sigue siendo polémico, ¿no? Y sigue siendo complejo abordarlo. Sí, bueno, yo diría gracias Trump, gracias Bolsonaro, como le decía León a Bergoglio, gracias Bergoglio, porque justamente nosotros estuvimos trabajando desde 2010 esa exposición, Mujeres Radicales, claro. Y el contexto de los curadores amigos nos criticaron mucho, porque ¿por qué van a hacer una exposición de mujeres? Eso es un tema que ya fue. Bueno, ahora hay que analizar otras sexualidades, hay que analizar la formación del patriarcado desde el estudio de la construcción de las masculinidades, etcétera. Uh-huh. Y bueno, nosotros curamos esta exposición con Cecilia Fajardo Gil, llegamos a la conclusión de que producía demasiada irritación que hiciéramos una exposición solo de estas mujeres. Y cuando la gente se irrita tanto, es porque algo hay. Y evidente. Entonces, decidimos hacerla solo de mujeres. Y yo estaba tan preparada que nos matara la crítica, que dijera que era una exposición antigua, que no era la perspectiva que correspondía, ¿no? El feminismo se autopercibe como un discurso evolutivo, ¿no? Donde hay un feminismo de primera ola, de segunda ola, sí, ¿no? Seguro. Tercera ola, ahora estaríamos quizás en la cuarta ola, y con la idea de que cada una de estas olas impugna planteos anteriores, cuando en verdad mucha de la agenda del feminismo de segunda ola en gran parte del planeta está vigente, no se ha cumplido. Así que bueno, yo estaba muy preparada para que todo fuera un desastre, pero ahí llega al poder Donald Trump y se produce la mayor marcha civil de los Estados Unidos, que fue la marcha de las mujeres. Uh-huh. Y bueno, nosotros con esta exposición quedamos como
las pioneras de todo. Claro. Así que una exposición que yo creía que iba a ser un fracaso, se convirtió en la exposición más celebrada de un conjunto de 80 exposiciones que se inauguraron simultáneamente en Los Ángeles, Santa Bárbara, San Diego, apoyadas por un programa de exhibición que financia la Fundación Paul Getty. Uh-huh. Y bueno, y fue increíble, ¿no? Así todo, no la pudimos itinerar como hubiésemos querido en América Latina. Solo pudimos traerla a Brasil y fue parte de los boicots y de las resistencias que las perspectivas patriarcales proyectaban sobre la exposición, ¿no? Impidiendo, bueno, tomar la iniciativa que sí tomó la Pinacoteca de San Pablo, ¿no? De ponerse la exposición en el hombro y de traducir todo el catálogo y hacer una edición en portugués. Así que el catálogo está en inglés, está en portugués, pero no en español. Mirá vos, qué notable. Ahora, es increíble que digamos, siga siendo tan fuerte esa resistencia, por darle un título, es decir, es difícil darle un título, esa cosa de facilismo, de decir, no, este es un tema superado, es decir, por favor, es decir, sobre todo viendo ciertos índices en nuestro país y demás, la cuestión de los femicidios y demás, realmente pensar que está resuelto el tema es un poco exagerado. Pero de todas maneras me parece que has tomado siempre una actitud muy valiente, ¿no? Es decir, más allá de que evidentemente es lindo a veces estar en la tormenta, ¿no? Tiene su cosa de decir, a ver qué pasa, ¿no? Es decir, como desafío me refiero. Pero bueno, estas instancias, yo creo que en algún momento te habrá extrañado que colegas tuyos y demás te hayan cuestionado, con las comillas que quieras, o te hayan hecho decir, no, pero ¿cómo, Andrea, te vas a dedicar a estos temas y desde este lugar, ¿no? Es decir, también es una situación un poco incómoda y porque uno no la espera. No, por supuesto. Afortunadamente tenía el capital intelectual acumulado suficiente como para que eso no terminara con mi profesión, con mi desarrollo profesional. Eso es lo que siempre me construyó un poco el respaldo, ¿no? Porque verdaderamente muchas veces pensé que en Argentina si hubieran podido eliminarme, me eliminaban, porque es un discurso incómodo, ¿no? Alguien que digamos, trae a la palestra estos temas. Pero como tengo un reconocimiento afuera muy, muy articulado, eso actúa como un respaldo, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, y afortunadamente porque verdaderamente me llegaron a decir, perdiste el rumbo. O sea, ¿cómo estás haciendo esto? Alguien como, siempre fue eso, bueno, ¿cómo pones tu conocimiento y tu formación académica en función de la obra de Ferrari? ¿Cómo no curás una exposición así cutting edge, ¿no? Con lo más incisivo, un poco, estaba viendo nuevamente la película de Square, que es sobre la curaduría y todos los clichés de la jerga curatorial y del mundo del arte contemporáneo que involucran la idea de que uno tiene que estar siempre más allá de lo que se puede pensar, ¿no? Entonces esta exposición que no era de un feminismo así a lo Donna Haraway, porque bueno, estábamos también trabajando un contexto histórico, ¿no? Que era entre los años 60 y 80. Claro. Pero sí, en realidad cuando hay obstáculos, más me involucro. No, seguro. Más me involucro. Me parece buenísimo. Te aclaro por qué yo saco este tema. Porque de pronto muchas veces, a mí me pasó trabajando en museos, 40 años y demás, en la percepción de la gente, y en este caso puede ser de nuestro público oyente, dice, bueno, qué suerte la gente que trabaja en un museo, la gente que se dedica al arte, pues está en un contexto tranquilo, porque digamos es una situación de la gratificación, del disfrute, que por supuesto lo es, pero a veces es difícil. A veces es difícil porque cuando uno se juega, a mí me pasaba cuando hacíamos una muestra, cuando proponíamos una investigación y le querías dar un giro para verlo de una manera diferente y que de pronto no siempre eso es aceptado
y que se transforman en guerras, realmente en situaciones muy complejas, muy violentas, y que quizás desde afuera no se tenga esa perspectiva, ¿no? De decir, esta es una actividad que, si bien es académica y demás, también tiene esta situación emocional muy fuerte y puede ser despiadada, ¿no? Es decir, yo creo que en tu caso, es decir, quizás por la temática que afrontaste y por tu posición, en algunos casos te debe haber conmovido que se pudieran generar esas críticas o esas observaciones, si bien las capitalizaste bárbaro y le diste un giro positivo, y es más, fue casi como una promoción y una propaganda. Yo por eso digo, a veces hay que cuidarse con las críticas, ¿no? Porque de pronto uno está favoreciendo al que critica más de lo que uno piensa. Sí, bueno, nunca fue parte de un plan. No, o sea, claro. La verdad es que siempre me interesó todo ese universo, ¿no? Que se compacta en una imagen, y eso fue lo que siempre me fascinó del arte, ¿no? Claro. Pero también sabes que yo no puedo trabajar adentro de la institución museo. Ajá. Porque cuando uno está dentro de la institución museo, por supuesto tiene una responsabilidad institucional. A veces uno puede avanzar sobre el límite de la propia institución, pero a veces no puede. Claro. Entonces, yo elegí no estar adentro de una institución artística. Hice la experiencia. De hecho, fui parte de la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes un periodo, de un equipo que codirigíamos, digamos, éramos un equipo a cargo de la dirección, ¿no? Y también estuve bastante involucrada con el Centro Cultural Recoleta, porque llevé adelante la iniciativa de crear el archivo del Centro Cultural Recoleta. Así que estuve 2 años trabajando en eso, y realmente me di cuenta que yo no quería estar adentro de la institución, mi institución es la universidad, es el CONICET, claro. Pero prefiero la curaduría externa y bueno, y que a mí me representa un desafío, ¿no? En el sentido de que, bueno, quiero hacer algo que no esté hecho, quiero presentar, me gusta mucho ser muy activa en el montaje, me gusta pensar el montaje como una instancia emocional, claro, ¿no? Que el público entra a la exposición y tiene que tener frente a sí obras que lo conmuevan, que lo transformen, ¿no? Que lo pongan en una situación diferente. Entonces, bueno, investigo bastante esas cuestiones que involucran todo, o sea, yo trabajo al lado de los arquitectos, de los iluminadores, estoy todas las horas del montaje en sala, solo en pandemia, no, estuve en una exposición que curé para el Centro Cultural Kirchner, pero ahí no estuve en sala todo el tiempo, pero a mí me encanta estar en sala, me encanta estar con los montajistas, me encanta observar cada cosa, quizás cambio algo de lugar, aunque tenga las maquetas, los renders, pero es muy, para mí es fascinante. Yo digo que para mí la sala de exposición es como el laboratorio para un científico, ¿no? Claro. Todo lo que leí, lo que estudié, lo que pensé, en el espacio de exhibición entra en una dinámica inesperada, se producen cosas que yo no había pensado, y eso tiene que ver con el magnetismo propio de las imágenes, ¿no? Con la energía que cada imagen contiene, que te hace ver en sala, y vos lo habrás experimentado, que necesitas 5 centímetros más de distancia o menos para que se produzca esa combustión, ¿no? Entre las obras. Y después siempre escribo escribo para el catálogo, y después escribo sobre el después de la exposición, porque claro, se produce un conocimiento nuevo. Totalmente. En la sala. Así que sí, me gusta, pero no me gusta me gusta el trabajo con la institución, pero como visitante, como alguien que está llevando adelante un proyecto, pero no en la dinámica cotidiana. No, te entiendo. Pero bueno, aparte, tengo suficiente con la dinámica cotidiana de vos de fíjate que cuando nosotros
pensábamos o diseñábamos una situación de alguna exposición, el problema era que como miembros de la institución, en el caso de ser miembro de la institución, estábamos, en el momento que se armaba la muestra, en una posición distinta a la que iba a estar el público. Porque nosotros podíamos estar al lado de la obra, y el público no, tenía una distancia y eso implica una percepción distinta, cosa que nosotros podríamos hacer y que el público no podría hacer, demás y demás, con lo cual muchas veces hacíamos reuniones previas, a veces con gente más amiga, si lo que se convocaba, digamos, decir, bueno, que haya público, o construido, o si que se acercaba gente para hacerlo, y en una época que era bastante difícil acercar gente a los museos, no es ahora que realmente la participación es, yo estoy fascinado, ¿no?, con el fenómeno que se está dando actualmente con los museos, como para que esté la mirada fresca del que viene y que diga, bueno, esto se entiende, no se entiende, está claro, no está claro, ¿no? Porque de pronto también en la situación de los museos se dan cosas insólitas, ¿no? Es decir, que hay ahora cantidad de empresas que se acercan a brindar servicios para que cada vez esté mejor la cuestión en los museos, y a veces sirve y a veces no. Yo siempre pongo el ejemplo de los que vienen a vender servicios para que puedan ser integrados, por ejemplo, los no videntes, y te recomiendan poner, además del nomenclador común y corriente, el nomenclador en braille, y lo que no te dicen es cómo va a llegar el no vidente hasta el nomenclador en braille. Y entonces son esas cosas que vos decís, bueno, es un problemón. Entonces, cuando vos tenés, como recién decías, que hablar con el arquitecto, el montajista, el que hizo el diseño y demás, es muy complejo ese universo, ¿no? Es decir, es muy interesante todo lo que suscita una exposición, y que se transmita algo, y que de pronto, si uno después evalúa lo que vio el visitante, puede ser distinto a lo que uno pensó, y eso también es genial, ¿no? No, eso es fascinante, obvio. Sí, yo tengo que encargarme de... Bueno, los proyectos realmente me comprometen a tal punto que para mí se convierte en el centro de mi vida, ¿no? Entonces tengo que convencer a la dirección de la institución de que estén en la misma página que yo. Y también a los que están montando, ¿no? Pero cuando uno está al lado de todo ese proceso, acompañándolo con el cuerpo, se termina formando un equipo ad hoc, ¿no? Claro. Es decir, un equipo que funciona durante ese proceso de personas incondicionales que están encantadas, ¿no?, de estar involucradas en ese proceso de montaje. Y realmente, bueno, siempre tuve apoyo, ¿no?, de las instituciones cuando estoy llevando adelante el proyecto. Pero bueno, nunca quise provocar escándalos, solo quiero trabajar algunos temas. No, seguro. Lo que pasa es que también en eso, por ejemplo, vos decís, ¿no?, que la institución te pueda dar los tiempos, y bueno, la exposición se va a hacer en esta o en estas salas, y disponés de tanto tiempo para hacerlo, ¿no? Porque a veces también los tiempos institucionales y las muestras que tienen que hacer en el año, vos decís, bueno, yo para esto necesito 6 meses para armarlo, y de pronto la institución dice, no, pero no tenemos 6 meses. ¿Te ha pasado eso o no? Por suerte te respetaron. No, porque yo difícilmente yo presente un proyecto en una institución. Bien. No presento proyectos. Generalmente yo estoy investigando. Bien. Siempre estoy investigando lo que a mí me interesa, con absoluto manejo de mi tiempo, de mis archivos, de mis hipótesis, de mi escritura. Y usualmente me invitan, ¿no? Y bueno, y por supuesto me invitan porque saben lo que estoy trabajando, no es que me invitan a curar porque a ellos se les ocurre, sino que me invitan por lo que yo estoy haciendo. Entonces es un buen lugar desde el cual trabajar, porque yo no trabajo para los tiempos de las instituciones. Claro. Yo hago mi proyecto. Cuando se produce la situación, yo ya tengo mi proyecto, ¿no? Salvo Mujeres Radicales, sí, era para una institución, porque de hecho me invitó el Museo de Los Ángeles a co-curar la exposición. Lo que pasó es que, bueno, luego hubo una serie de inconvenientes, que una exposición que tenía que abrir en 2012 abrió en 2017. Pero a mí no me afecta, porque no es que yo estoy dependiendo de eso. No estoy dependiendo. Tengo que... Entonces, bueno, es una situación un poco cómoda, si se quiere, pero
pero bueno, me funciona bien eso, ¿no? Genial. Y después, bueno, los conflictos o los problemas siempre se superan, ¿no? No, por Porque supuesto. también uno tiene que tomar decisiones. Fui directora en jefe de la Bienal del Mercosur Ujú, y la Bienal tenía que inaugurar el 16 de abril de 2020, o ujú. sea, cuando recién Claro, empezaba la cuestión de la estaba pandemia. empezando la pandemia, el ASPO, y bueno, y ahí también tuve que tomar una decisión. Me acuerdo que yo me puse a leer, pero desesperadamente, sobre virus, y me acuerdo de leerme cantidad de artículos de The Atlantic, la revista, que tenía artículos periodísticos de información, y ahí llegué a la conclusión, digo, esto, estaba todo preparado para que esto suceda, Ujú. y esto no va a ser un mes. Claro, claro. No sabemos cuándo va a terminar. Entonces yo ahí dije, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me quedo esperando para ver cuándo puede inaugurar? Y decidí cambiar de plan y convencer a la fundación de la Bienal de hacer la Bienal online. Claro. Y fue súper interesante porque, imagínate, los artistas estaban todos encerrados, hicimos todo un proyecto de pequeñas filmaciones con el celular desde donde estaban, o sea, toda una cantidad de dispositivos que todavía no estaban Claro. circulando. El Zoom lo usamos de otra manera, fuimos creando, bueno, y además los recursos que se iban a destinar al montaje se destinaron a diseñar esa base capaz de alojar la obra de 70 artistas, que todavía están online las obras, ¿no? O sea, los videos, la fotografía, está todo online, las publicaciones. Publicamos una revista, la catálogo, un libro sobre los programas educativos. Trabajamos con 1.600 educadores de Brasil. Qué O maravilla. sea, una de las aulas virtuales que no existía eso en ese momento. O sea, la verdad Seguro. es que avanzábamos sobre un terreno completamente desconocido, ¿no? Y para los artistas que estaban en la Bienal les dio una publicidad increíble porque era lo único que estaba pasando en ese momento en términos de Seguro. bienales. Fue una buena decisión porque las bienales que postergaron, vos pensás que recién el año pasado, con la Bienal de Venecia, se reinauguró una bienal con público, Exacto. pero hasta ese momento eran todos eventos sanitarizados, ¿no? Donde la Ujú. gente entraba de a 20, donde todo Sí, lleno de sí, sí, sí. alcohol. Tal cual. Entonces, esa idea del museo y sobre todo de una bienal, ¿no? Que convoca a grandes públicos, no existió. Entonces Ujú. fue acertada la decisión, pero bueno, ante esas disyuntivas, ¿qué hacer? Bueno, hay que tomar decisiones, Seguro, ¿no? seguro. Estás escuchando Área Protegida por el Provincial Radio Online con Rubén Vera y Rodolfo Giunta. Y así llegamos al cuarto bloque de Área Protegida. En esta oportunidad nos está acompañando Andrea Giunta. Hasta aquí hemos recorrido algunas de las investigaciones que has realizado, como también curadurías, pero entiendo que debe haber futuros proyectos de investigación y también de curadurías. Sí, tengo una curaduría para el año que viene. No Ujú. puedo dar muchos detalles Me todavía, parece pero bien. es una artista afro-brasileña que yo amo, que se llama Rosana Paulino. He escrito, investigué. Fue, fue la mano que me llevó sobre una cantidad de problemáticas para las que no tenía instrumentos, ¿no? Ujú. Ella fue como mi guía. Eh, y, y con ella aprendí, bueno, mucho sobre otros feminismos o otros lugares de la mujer que es descendiente de esclavos, que es resultado de violaciones, Mm. que ha sido, cuyos ancestros han sido arrancados de sus terrenos, de sus territorios originales y trasladados, y que investigó ella con su obra una cantidad de procesos de la imagen fotográfica como instrumento de subalternización, ¿no? Ujú. Del sujeto mestizo, del sujeto negro. Así que bueno, estoy preparando una exposición sobre Rosana y sí, estoy pensando hacer muchas cosas Claro. para contribuir a crear una conciencia acerca
de procesos históricos que hemos ocultado. Como bien sabés, Buenos Aires era un puerto de entrada de esclavos, un puerto ilegal, ¿no? Hasta las reformas borbónicas, pero era uno de los lugares por los que entraban esclavos que trabajaban sobre todo en los estados de Río Grande do Sul, ¿no? Y bueno, esa otra parte de la historia, ¿no? Seguro. Y trabajar con comunidades, colectividades que por supuesto ahora tienen mucho más espacio, mucha más voz, por ahora, veremos. No, vos fijate que incluso durante el virreinato y con situaciones censales defectuosas, porque muchas veces decía, bueno, por Buenos Aires pasaban para Potosí o para el sur de Brasil, pero en la ciudad de Buenos Aires la tercera parte de la población era afroporteña, ¿no? Y que después nos quisimos sacar la cuestión de la esclavitud diciendo, no, pero en la Asamblea del año 13, la Asamblea del año 13 dio la libertad de vientre, es decir, el hijo del esclavo era libre, pero no el esclavo, recién en el 53 con la Constitución Nacional, y todavía hoy, yo creo que la historiografía de este siglo, como pasa un poco con el feminismo, está revirtiendo y está dando visibilidad, ¿no? Ese esfuerzo que haces vos, por ejemplo, respecto del feminismo, también hay otros investigadores que lo hacen respecto de lo que fue la situación afro, cuando además, más allá de que sea terriblemente lamentable que haya sido desde la perspectiva de la esclavitud, yo digo el aporte fabuloso que ha hecho la colectividad afroamericana en general, entre ellos por la música, por ejemplo, y la danza, y seguramente en otras manifestaciones artísticas, le han dado a América, digamos, una maravilla, ¿no? Es un aporte excepcional, y que todo eso ahora se pueda dar a luz y que se pueda visibilizar, me parece realmente fantástico. Así que qué lindo tu proyecto. Bueno, palabras como tango, quilombo, son sí, palabras sí. De origen africano, ¿no? No, pero toda la Así música asociada al candombe mismo, todo, es decir, está absolutamente ligado a, entonces. Totalmente. Así que bueno, veremos qué pasa. En teorías inauguraríamos el 21 de marzo. Qué bien. Así que bueno, espero con mucha ansiedad a ver cómo el público toma esa presencia, ¿no? Esa obra tan poderosa, tan impresionante. Sí, cada país. Mi hija ahora trabaja en lo que es el Caribe francés, ¿no? Uh-huh. En la isla de Guadeloupe. Y el 98% de la población de esa isla es afrodescendiente. Claro. Así que en Brasil más de la mitad de la población es afrodescendiente. Claro. Sin embargo, el arte de Brasil es un arte de artistas blancos. Uh-huh. Y bueno, ahora se están revisando, ¿no? Claro. Y ahora los museos están transformando sus parámetros curatoriales, museos como la Pinacoteca de Sao Paulo, como, bueno, el Museo Afro Brasil, el Museo de Arte de Sao Paulo, son museos que están llevando adelante una revisión, ¿no? y una revalorización de artistas afrodescendientes que no tenían cabida. Exacto. En el mundo del arte. Eso está cambiando. Eso es buenísimo. Bueno, Andrea. Pueden ver obra latinoamericana en la colección de Malva ahora, que Uh-huh. tiene una sala dedicada a artistas afro-latinoamericanos uh-huh. y vinculados a los pueblos originarios, ¿no? También. Claro. Bueno, de mi parte, realmente un gusto enorme haberte tenido en Área Protegida. Te mando un abrazo muy fuerte y toda mi admiración. Así que bueno, supongo que te vamos a volver a convocar para que nos vayas comentando los resultados de todas tus investigaciones y también curadurías. Bueno, Rodolfo, un placer, me siento completamente honrada, siempre me encantó tu trabajo en el museo histórico realmente, y bueno, y seguimos en contacto, y te voy contando, y seguimos charlando. Seguro, así será. Un beso grande.